Comenzamos a grabar. Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos a Encuentros de Cultura, una noche más juntos para el diálogo y para encontrar un mundo mejor. Hoy nos acompaña un invitado especial, muy especial, el doctor Leonardo Weiss, a él le gusta que le digamos Leo. Bueno, él es médico, especialista en terapia intensiva del Hospital Regional de Las Flores, y además también es concejal de la misma ciudad de Las Flores. Bueno, el tema que él hoy va a desarrollar es el COVID-19 y el impacto en las ciudades de la provincia de Buenos Aires. Bueno, Leo, bienvenido, es un placer tenerte entre nosotros. Acá estamos todos a las expectativas del desarrollo del tema que hoy nos convoca, un tema de total actualidad y que nos inquieta a todos. Y bueno, te paso la palabra, si querés ampliar tu presentación y luego desarrollar el tema, te doy la bienvenida y te escuchamos. Ahí te habilito. Ahí debería, fíjate si vos desde ahí podés levantar el micrófono también, porque de acá yo ya te habilité. Ahí, ¿me escuchás, Araceli? Ahí te escuchamos. Bueno, muy bien. Bueno, Araceli, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Encantado también para mí escucharte a vos, saludar a todos los que están conectados en este momento, darle un abrazo en especial a Víctor y a Rubén, que tanto hacen para que este espacio se construya día a día. Como vos decías, yo vivo en la ciudad de Las Flores. La ciudad de Las Flores tiene 25.000 habitantes aproximadamente. Soy médico generalista y trabajo acá como médico terapista. Hace más de 8 años, hace 18 años que estoy en el Hospital Zonal de la ciudad de Las Flores. Y a su vez, llevo adelante también la función desde lo político como concejal en mi segundo mandato en forma consecutiva. Así que, bueno, obviamente con mucha participación social, y cuando hablábamos con Víctor y resto del equipo de qué podíamos llegar a hablar o cómo podíamos llegar a abarcar este tema, porque la realidad es que medio como que la gente ya está muy informada con respecto al coronavirus y al COVID-19, se escucha todos los días en televisión, en la radio. Entonces, quería dar un enfoque diferente, y tal vez la forma de enfocarla a esta charla fue hablar, vincular el COVID-19 en la ciudad, o con las ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires. Obviamente, la realidad que toca vivir hoy en nuestro país, en la región del AMBA, no es la misma que nos toca vivir a nosotros en un pueblo o en una ciudad chica como es Las Flores, como puede ser Rauch, Belgrano, Tandil, como una ciudad más grande. Entonces, de alguna manera, contar e informar qué es lo que hemos hecho nosotros desde acá y cómo está la situación del COVID-19 en el interior de la provincia de Buenos Aires. Antes de ingresar de lleno a eso, quería dar algunas generalidades que me parece que son importantes a modo informativas para todos los compañeros que están en este momento conectados en esta charla. Y dentro de las generalidades, empezar un poquito con hablar de lo que es la epidemiología en la provincia de Buenos Aires, de esta infección por COVID-19 que tan mal nos tiene, lamentablemente, a nivel mundial. En la provincia de Buenos Aires, resaltar 4 puntos específicos. Del total de casos infectados que tenemos que saber que el 5% aproximadamente son casos importados, o sea, son pacientes que se han contagiado de esta enfermedad
en otros países y han ingresado en su momento a nuestro país y desarrollaron la enfermedad dentro de nuestro territorio. El 43% son infectados por lo que se llama contactos directos o contactos estrechos. ¿Qué significa eso? Personas que han estado en contacto con pacientes infectados por COVID-19. El 36%, que este es un número que va en ascenso y es el que más preocupa, el 36% están infectados por lo que es la circulación comunitaria en nuestro país de este virus, el 36%. Y hay un porcentaje mínimo, entre un 3 y un 4%, que está todavía en lo que llama la vigilancia epidemiológica, que todavía está en estudio. O sea, estos datos que acabo de aportar, debemos saber que más del 80-85% de los casos están vinculados a lo que es circulación comunitaria propio de nuestro país y de contactos estrechos de personas que han estado con pacientes infectados que han venido de otro lado. Eso es un número muy elevado y ronda el mayor porcentaje de las causas de las personas que están infectadas por este virus. Un dato también importante es saber que ya hoy en la provincia de Buenos Aires, un 20% aproximadamente de los infectados son personas que trabajan dentro del sistema de salud. ¿Y por qué es importante resaltar esto? Porque cuando los médicos, los enfermeros o cualquier personal que está dentro del sistema de salud se empiezan a infectar, hay que comenzar a aislar a esas personas. Y obviamente corremos el riesgo como sistema de salud de quedarnos sin recurso humano. Nos ha pasado acá en Las Flores, después voy a hablar específicamente de las estadísticas que tenemos en nuestra ciudad, pero nos ha pasado de estar en contacto con casos sospechosos y hemos tenido que aislar a las personas que estuvieron en contacto con ese paciente y obviamente se nos achica el espectro en materia de recurso humano, que no deja de ser una gran preocupación. Con respecto, y siguiendo con el tema epidemiológico, pasamos a la parte de género. Prácticamente hoy están en los mismos porcentajes los infectados tanto del sexo masculino como del sexo femenino. Un 51% de los infectados son masculinos y un 49% son femeninos. Hay una cuestión que tiene que ver, obviamente, también con la parte médica, que es esto que se llama la medicina basada en la evidencia científica. Y hay datos que quise también compartirlo con cada uno de ustedes, que se basan pura y exclusivamente en datos en la medicina científica y en la evidencia científica, que son, por ejemplo, hay áreas o hay situaciones o hay cuestiones que tienen que ver y que se vinculan con alta transmisión o con baja transmisión, o sea, con alto riesgo de contraer y de transmitir la enfermedad y con bajo riesgo de transmitir la enfermedad. Por ejemplo, lo que hoy estarían en bajo riesgo de transmitir la enfermedad sería el tema de las superficies. Se habló mucho tiempo que el virus quedaba acantonado en las superficies y obviamente era un vector para la transmisión de la enfermedad. Hoy es un estudio que se hizo en Estados Unidos y que se publicó en el día de ayer, que por eso lo quise compartir. Hoy está comprobado que la transmisión a través de las superficies que están contaminadas es de bajo riesgo. Otra transmisión con bajo riesgo de posibilidad son las actividades al aire libre, ¿sí? O sea, que cualquier actividad que hagamos nosotros al aire libre tiene un bajo riesgo también de poder infectarnos. ¿Cuáles son las de muy elevado riesgo? Por eso es importante, y creo que el gobierno está evaluando esta problemática día a día, por eso van expandiendo el tema de la cuarentena, y por eso las escuelas y todo lo demás que tiene que ver con espacios cerrados no abren sus puertas. ¿Por qué? Porque los de alto riesgo, los que tienen muy elevado riesgo, son precisamente todo aquello que tiene que ver con espacios cerrados, ¿sí? Y aumenta el riesgo aún
en los espacios cerrados con poca ventilación. Por ejemplo, teatros, cines, escuelas, todos esos espacios son de altísimo riesgo de contagiosidad. Así que no es un tema menor a tenerlo en cuenta a la hora de poder entender por qué hay cuestiones que todavía no se abren y otras que sí. Otro punto a tener en cuenta como generalidades es la carga viral que necesita una persona para generar la transmisión del virus. Con respecto a la carga viral, se necesitan aproximadamente más de 1000 partículas de virus para poder transmitir la enfermedad. Más de 1000 partículas de virus. Y para tener en cuenta este aspecto, yo tomé 5 o 6 datos puntuales. Por ejemplo, la respiración. Con la respiración eliminamos 20 partículas de virus por minuto en la respiración. Otro dato que me llamó mucho la atención y que es el motivo por el cual hoy estamos en estas charlas virtuales, ¿sí?, son los discursos. O sea, los discursos, ¿sí?, se comprobó que se elimina en un discurso más de 200 partículas de virus por minuto. O sea, que si esta reunión, en vez de hacerla en forma virtual, la estuviésemos llevando adelante en una sala de conferencia, ¿sí?, el riesgo de contaminación o la probabilidad de que alguien salga infectado de esta misma reunión, con la misma cantidad de gente que estamos compartiendo hoy en esta reunión en forma virtual, aumentaría muchísimo el riesgo de hacerla en un espacio cerrado que de hacerla en forma virtual. Y acá viene otro dato también muy característico que quería compartirlo. El estornudo y la tos. ¿Por qué? Porque tanto el estornudo como la tos eliminan exactamente los dos la misma cantidad de partículas virales. Eliminan aproximadamente 200 millones de partículas virales cuando uno tose o cuando uno estornuda, ¿sí? La importancia también de este tema de estornudar y demás en el pliegue del codo, de no utilizar las manos, es precisamente por esto, porque es tanta la carga viral que se elimina al estornudar o al toser, que el toser en el pliegue del codo no es un hábito que se haya creado al azar, sino precisamente para evitar la diseminación del virus a través de las manos. Decíamos que podemos hacer lo que llaman los factores que se pueden usar para calcular el riesgo. Con toda esta charlita que venimos desarrollando hasta el momento, hay factores que nosotros podemos tomar como punto de partida para evaluar el riesgo de transmisión del virus, que es algo muy sencillo también, son 4 o 5 puntitos. Uno de ellos, por ejemplo, es el de comparar los espacios del interior versus los espacios del exterior. O sea, como dijimos, los espacios cerrados, mayor riesgo de contraer el virus, los espacios abiertos, menos posibilidades de contraer el virus. Con respecto a la actividad, dijimos que la actividad al aire libre tiene menos probabilidades que las actividades que se desarrollan dentro de un espacio cerrado. Por eso los gimnasios permiten la apertura en la fase 5, porque si bien se toman todas las medidas de protección y demás, no deja de ser un espacio cerrado donde las posibilidades de circulación del virus es mayor. También tiene que ver mucho también el tema del volumen, la densidad poblacional. En los lugares donde hay escasa densidad poblacional, el riesgo es menor que en aquellos lugares donde hay mayor densidad poblacional, ¿sí? Por eso se cuestionó tanto el tema de la corrida en Capital. Cuando toda esa masa de gente salió a correr una al lado de la otra, obviamente ahí aumenta el riesgo de contagiosidad. Y después, otro punto a tener en cuenta es la exposición. ¿Qué significa? El tiempo de exposición. O sea, cuanto más tiempo estamos exponiéndonos frente a una persona que pueda tener el virus, obviamente es mayor el riesgo que si la exposición es muy cortita, ¿sí? Ahí baja notoriamente el riesgo. Para seguir con estas generalidades, que son temas puntuales que yo no quiero dejar pasar de largo, quiero explicarle a qué llamamos hoy nosotros caso sospechoso de COVID-19.
Nosotros en la televisión, aquellos que no trabajan dentro de un sistema de salud, estamos acostumbrados a decir, a ver cuántos casos hoy, cuántos fallecidos hoy, pero siempre trabajamos sobre los casos confirmados, pero no sabemos puerta adentro de un hospital cómo se trabaja y a qué se llama caso sospechoso de COVID-19. Esta definición ha sido muy dinámica, ha ido cambiando a lo largo del tiempo, y la última definición que hoy tomamos en cuenta es que llamamos caso sospechoso de COVID-19 a aquellas personas, a aquellos pacientes que ingresan con fiebre, con dificultad respiratoria, con tos, con dolor de garganta, con alteración del gusto o del olfato, ¿sí? Y que a esos síntomas se le suma lo epidemiológico. ¿Qué significa eso? Que si una persona tiene todos esos síntomas y tiene la epidemiología, que significa que si en los últimos 14 días uno estuvo expuesto con personas que han estado, con personas infectadas o en lugares donde hoy se consideran que hay circulación viral, ¿sí? Llámese la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires y demás, si tiene esos síntomas y tiene esta cuestión epidemiológica de haber estado en estos lugares en los últimos 14 días, se considera caso sospechoso. ¿Qué se hace con un caso sospechoso en una guardia del hospital? Se lo hisopa, se lo aísla y se espera el resultado. Y otra definición de caso sospechoso es aquella persona que hoy ingresa a un hospital, ¿sí? Y requiere internación, independientemente de todo lo demás. Si una persona hoy ingresa con una dificultad respiratoria, se le hace una radiografía, y en la radiografía presenta una neumonía, y lo tenemos que ingresar al hospital, ya también se considera caso sospechoso, por lo tanto es un paciente que va derecho al hisopado, y después esperaremos los resultados. Gracias a Dios, se ha mejorado mucho el tema de los hisopados en materia de tiempo. Cuando se inició todo este proceso... Hola, hola. Hola. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, te escuchamos. Continúa. Perdón, si se llega a cortar, le mandamos el nuevo link ya. Ahora le iba a decir, sí. Ahora le iba a decir, estaba buscando... tenemos 10 minutos, 9 ahora. 9 minutos. Le vamos mandando el nuevo link, por favor, vuelvan a reconectar. Perfecto. Bueno, seguimos con el tema de la epidemiología. La mayoría ya sabemos que está dentro de lo que es la provincia de Buenos Aires, está en el Gran Buenos Aires, la mayoría de los casos infectados por COVID-19. Bueno, y ahora quiero ir puntualmente, porque muchas veces el tiempo nos apura en este tipo de conferencias, quiero ir puntualmente a lo que se ha hecho en nuestra ciudad y también en las ciudades cercanas a la ciudad de Las Flores. Para empezar, a modo de información, Las Flores hoy no cuenta con ningún caso confirmado de COVID-19. Hemos tenido aproximadamente más de 50 casos sospechosos. Hoy por hoy estamos en un promedio de 3, 4 casos sospechosos por día, que son los pacientes que yo les comenté recién, en base a la definición, pero todos los hisopados hasta el momento han dado negativo, ¿sí? Desde el momento que se inició de que el presidente, a través del decreto, informó sobre el aislamiento preventivo y obligatorio, lo primero que hicimos en nuestra ciudad fue cerrar todas las vías de acceso, ¿sí? De esta manera evitamos la circulación, sobre todo de gente que venía de otras ciudades hacia nuestra ciudad. Eso fue lo primero que se hizo en nuestra ciudad y se dejaron los accesos de ingreso a la ciudad, que estaban y están siendo controlados muy fuertemente por la policía, por nuestra policía comunal, por el área de inspección del municipio de nuestra ciudad y también por un montón de voluntarios que se han anotado desde su comienzo para trabajar junto con las fuerzas de seguridad. Entonces, la primera medida fue
prácticamente aislarnos del resto, cerrando todos los accesos a nuestra ciudad. Luego, la segunda medida fue trabajar en lo que respecta a la salud propiamente dicha. Y ahí quiero contarles que la ciudad de Las Flores cuenta con un hospital que es provincial, cuenta con 4 centros de atención primaria de la salud, que es municipal, ¿sí?, en la zona urbana, y 3 centros de salud en las zonas del campo, lo que llaman los parajes rurales, ¿sí? Entonces, desde un primer momento, lo que hicimos fue descentralizar el hospital. De las 4 salitas que teníamos en la zona urbana, 2 pusimos en funcionamiento, ¿sí?, para todo lo que es patología respiratoria, y 2 la dejamos a disposición para todo lo que es la parte del vacunatorio. Para todo el proceso de prevención que se llevó adelante con la vacunación antigripal. Después descentralizamos el hospital provincial, como les decía, y dentro del hospital hicimos una doble circulación de trabajo. Una que fue para patología respiratoria, donde los pacientes que tenían síntomas respiratorios ingresaban directamente por ese lado, y después otra circulación que era para patología no respiratoria, porque a ver, las patologías y los pacientes siguen estando, que no tienen vinculación directa con el COVID-19, siguen presentando patologías agudas que tienen que ver con lo abdominal, con lo coronario, cardíaco, cerebral, y obviamente generamos una circulación para aquellos pacientes que no tenían nada que ver con la parte respiratoria. Se equipó el hospital de Las Flores con donaciones y con un fuerte trabajo también de la provincia de Buenos Aires. La verdad que el gobernador Kicillof nos ha mandado todos los insumos que necesitábamos, y se hizo una terapia intensiva que tenía 4 camas, pasó a tener 9 camas, con equipamiento propio cada habitación, con respiradores, bomba de infusión y todo lo que se necesita. Se hizo un lugar de todo lo que es salas de aislamiento, que se lo llevó adelante dentro del área de clínica médica, y el hogar de ancianos, que es un lugar muy, pero muy grande desde lo edilicio, se trasladaron los abuelos a otro lugar, a un predio que se hace actividad deportiva, que tiene un sub muy grande, y el hogar de ancianos se dejó también para el lugar de aislamiento de pacientes sospechosos. O sea, eso se puso en funcionamiento muy, pero muy rápidamente. Por lo tanto, teníamos, por un lado, el equipamiento en materia de salud, ya sea hospitales y centros de atención primaria de la salud, trabajando en forma muy coordinada, y por otro lado, trabajamos con la parte de prevención, ¿sí?, en materia de lo que es vacunación, que se hizo una vacunación masiva. Hoy tenemos casi el 95% de la población de Las Flores toda vacunada, tanto con la vacuna antigripal, y en algunos casos, los que son de mayor riesgo, también se le hizo una vacunación para la neumonía. Se hizo un fuerte operativo en los ingresos de nuestra ciudad, porque sabemos muy bien, y acá quiero tirar algunos datos en particular de importancia, que por ejemplo, Monte está a 90 kilómetros de la ciudad de Las Flores, tiene un caso positivo. Saladillo está casi a 80 kilómetros de Las Flores, hoy superan los 10 casos de COVID-19 en Saladillo. Olavarría está a 160 kilómetros de Las Flores, está por encima de los 100 casos confirmados de COVID-19. Azul está a 100 kilómetros y tiene 4 o 5 confirmados, y tiene muchísimos pacientes sospechosos que todavía no sabemos hasta dónde va a ascender los valores de pacientes infectados. Rauch no tiene pacientes infectados, Tandil tampoco tiene pacientes infectados, y Las Flores tampoco tiene pacientes infectados. Por lo tanto, si uno hace el estudio epidemiológico de las ciudades cerca a nuestra ciudad que han dado o que cuentan hoy con pacientes infectados, en su gran mayoría, en más del 90%, ingresó el virus por gente que venía de lugares donde hay circulación viral. O sea, ¿qué eso tiene que ver?
mucho con la irresponsabilidad del ciudadano, sabiendo que cualquier ciudadano que no es de un lugar determinado y que viene de un lugar de donde hay circulación vial, cuando ingresa a una ciudad, por ejemplo, como Las Flores, debe entrar y entra automáticamente en cuarentena, ¿sí? Hay lamentablemente ciudadanos con falta de responsabilidad que no dicen la verdad o que le buscan la vuelta para ingresar, y lamentablemente esa es una de las causas por la cual pueblos como los nuestros puede verse comprometido por infección por COVID-19. Otra de las causas son obviamente las reuniones. Leo, disculpame un segundito. Les quiero comentar a los asistentes que en un minuto se va a cortar la transmisión, pero Víctor Hugo les va a mandar el link para la segunda parte de este encuentro. Así que bueno, reiniciamos en 2 minutos. Mientras terminás de hacer el cierre, tenés 1 minuto para el cierre de esta primera parte y continuamos en 2 segundos. No. Si querés, Araceli, cierro diciendo cuáles son los riesgos, ¿no? por el cual ciudades como la nuestra pueden verse infectadas, que son generalmente las personas que vienen de lugares donde hay circulación viral. Y para la segunda parte, para por ahí no extendernos en la charla, si querés dejamos abierta para las preguntas en general, si a ustedes les parece. Sí, vamos a ver hasta el tiempo que nos da. Nos queda 1 minuto más o menos aproximado. Todas las herramientas, ya te digo, vinculadas con lo que es en materia de prevención, y en este caso nosotros el aislamiento preventivo y obligatorio lo hicimos desde el primer día, y la comunidad se portó muy bien, porque respetó ese aislamiento, y fue una forma de achatar la curva desde un principio, y después todos los controles que se llevaron adelante en los ingresos a la ciudad también han sido muy, muy importantes. Así que yo me abro a las preguntas de todos los participantes, así hacemos un ida y vuelta. Dale, perfecto. Bueno, muy buena y clara tu exposición, así que bueno, ahora se abrió el juego, como dice Leo, y acá estamos para escuchar las preguntas y para que Leo pueda responderlas con toda su eficiencia. Ahí, Miguel. Adelante. Ahí te habilito, Miguel. Ahí está. ¿Se escucha ahí? Sí, te escuchamos. Bueno, sí, escucho. Primero hola a todos. La verdad felicitarte por la exposición. Tenés datos muy claros. Se nota que conocés lo que haces y eso es muy, muy importante para poder dar una charla así. La pregunta es puntualmente no sé si has visto que salieron muchos arcos sanitizantes y todas cosas por el estilo, que quizás termina siendo lo que muchas empresas buscan como una salida y termina quedando desafectado eso de los protocolos. La pregunta es si eso es efectivo realmente, si hay algo oficial con eso, porque yo he visto que hay un montón a la venta y lo que preocupa es si alguien lo instala y eso en realidad no es efectivo y cree que es efectivo y me parece que provoca una laguna ahí que puede ser peligrosa por ahí. Sí, en realidad es muy buena la pregunta porque si bien en un principio dentro de los protocolos no estaba y apareció en un momento determinado, nosotros hoy estamos trabajando con estos arcos y con las cabinas, porque hay cabinas que nosotros trabajamos más que todo en los hospitales, que son de muy buena utilidad. El producto que estas cabinas eliminan es un producto que realmente es un desinfectante de alto impacto, que cuando uno, por ejemplo, sale del hospital, también al ingreso, genera esa limpieza, sobre todo de la ropa, ¿sí? De la ropa que nos movemos nosotros habitualmente, tanto al ingreso como al egreso del hospital, y es uno de los métodos que hemos adoptado, por lo menos en nuestro hospital, a modo de desinfección y de evitar
la propagación del virus. También estos arcos los hemos puesto en los ingresos de nuestra ciudad, pero yo considero que si bien es de importancia y sirve como algo complementario, lo más importante son los datos epidemiológicos. O sea que al ingreso de cada ciudad se tome la temperatura y se hagan preguntas vinculadas a lo epidemiológico es fundamental. O sea, si nosotros, por más que tengamos el arco funcionando, nos ingresa gente, ¿sí?, que viene de ciudades donde hay circulación viral, de nada sirve el arco. O sea, porque va a desinfectar, en el caso de los accesos a la ciudad, va a desinfectar lo que es el auto en sí, pero quien disemina el virus dentro de la ciudad es la persona que va dentro del automóvil y que obviamente lo disemina de otra manera. Pero como método complementario sirve. Nosotros, dentro del sistema de salud, lo hemos puesto en marcha y sirve a modo de, insisto, de una cosita más, ¿sí?, pero no como única utilidad. No sé si fui claro a tu pregunta. Perfecto, clarísimo. Sí, me parece que entendí que queda como algo complementario, secundario, como un accesorio de un protocolo, digamos. Lo esencial es el protocolo. Exactamente. Perfecto, Gracias, protocolo. Bien. No, por favor. Bueno, acá tenemos otra pregunta de Rubén Colombo. Buenas noches, Rubén. Adelante, podés hacer tu pregunta. Hola, Leo. Primero, agradecerte. Yo no soy de esa zona. Yo, como el compañero Rubén, he sido concejal de San Fernando y vivo en San Fernando, una localidad que tiene casi 200.000 habitantes y 14 kilómetros cuadrados. El tema que estamos teniendo en este momento es que en los últimos días, de 30 casos, hemos pasado hasta ayer 400 casos. Hoy en todo el país tenemos más de 2.000 casos, 900 en Capital, 1.000 en la provincia de Buenos Aires, y aparte, como sos médico y sos político, te voy a llevar al terreno político, ¿no? Un poco como para entender esto también. Porque lo que estamos viendo es que quizás en esta fase ustedes están muy tranquilos, pero nosotros no. Y tengamos que volver a la fase 1, donde se tenga que hacer una cuarentena más dura, más rígida. ¿Y cómo se hace si de los medios de comunicación, el 90% de los medios de comunicación, vos lo prendés y están en contra de la cuarentena? Por ejemplo, podés Canal 9 y hay una locutora que hace un programa político que te dice que ella quiere contagiarse, o que podría estar en la casa, o vas a Telefe y están en contra, o vas a TN, Canal 13 o América, y hay una suerte de querer desestabilizar al gobierno desde ese lado, ¿no? En tu pueblo es muy fácil hacerlo porque ustedes son pocos, se conocen, y es muy bueno tener un pueblo chico, como infierno grande, dicen ustedes, pero en un pueblo grande como el nuestro, como la provincia de Buenos Aires, como el AMBA, cómo hacer y luchar, vos como lo ves, como médico, como político, que se pueda hacer esto. Yo realmente soy un hombre que tengo la suerte de ser amigo del presidente y sé que Alberto está muy preocupado en esto, pero veo que desde los medios no ayudan por la infestología, como es la infestadura, o todo lo que están sacando ahora en contra de la cuarentena. Recién hicieron una conferencia Axel y Larreta, donde lo que se va a restringir es el transporte. Pero lo que estoy viendo es que la gente está desanimada porque de los medios realmente la desalientan todos los días. Mi pregunta es eso, como médico y como político, ¿cómo ves ese tema? Y te agradezco. Sí, ¿cómo te va, Rubén? No, te agradezco a vos por estar acá. Yo en realidad lo escuchaba ayer Alberto, ya en un tono donde la paciencia se empieza a agotar, ¿no? Producto de todas estas cuestiones que vos planteás.
cuando él decía, querían correr, querían salir, querían caminar, como diciendo, ahí está, hicieron todo eso y tenemos que retroceder en materia de lo que es la cantidad de contagios por día, cómo se ha ido incrementando la cantidad de contagios por día. Y esto tiene que ver un poco, como vos decís, hay una movida que es muy clara desde un sector político que en su momento se llamó anticuarentena, que respondía sin duda a una cuestión política, pero que no estamos en momento para hacer una política de este tipo, para generar la famosa grieta y demás, cuando en realidad lo que nos ocupa es otra cosa. El debate que tenemos diariamente en el Consejo Deliberante, y yo lo hablo, como vos decís, como concejal y como médico, si uno escucha al espacio de Cambiemos, o de Juntos por el Cambio, como uno lo quiera llamar, hace 3 meses estaban pidiendo a grito la apertura de los gimnasios, de los restaurantes, o sea, hay un agite de todo eso que responde pura y exclusivamente a una maniobra desestabilizadora e irresponsable por parte de la oposición, de un sector político claramente. Desde el punto de vista médico, yo creo que es muy loco lo que está pasando, y te explico por qué, a mi entender, Rubén. Estamos en el momento donde la curva está en pleno ascenso. Los epidemiólogos y los infectólogos nos dicen que aparentemente el pico va a llegar en la primera quincena de julio. La curva está en ascenso franco, o sea, lo tuvimos muchísimo tiempo achatada y ahora empezó, que es lo que se esperaba, no está pasando nada de lo que inclusive los infectólogos que asesoran al presidente y los epidemiólogos decían. Ahora, en el momento donde está la curva en ascenso, donde estamos cada vez más cerca del pico, donde vemos que día a día los contagiados son cada vez más, nosotros, como sociedad, sacando el aspecto político, estamos pidiendo mayor apertura, queremos salir a la calle, queremos, en el momento donde más nos tenemos que cuidar. Acá, en nuestro pueblo particularmente, las presiones que hemos sufrido desde la Cámara de Comercio, de los lugares vinculados al deporte, para que esta se termine o se pase a la fase 5, nosotros estamos en fase 5 en este momento, querían que pasemos fase 5 hace 3 semanas atrás. O sea, han sido terribles las exigencias. Desde el punto de vista médico, es totalmente contraproducente generar una apertura como la que se generó hoy en un momento donde el virus está generando el mayor daño. Pero, como vos decís, los medios de comunicación, algunas corporaciones económicas, el sector político opositor, está presionando de tal manera que lo único que está haciendo pareciera que con intención de incendiar esta situación, que se llene de casos, porque, a ver, tenemos que entender que tenemos un número importante de infectados, que la tasa de mortalidad no es tan alta de este virus, pero que la realidad es que estamos frente a una psicosis de tipo social. Es impresionante la gente, lo pendiente que está de esta enfermedad, lo pendiente que está de esta situación social, económica y sanitaria, que si nosotros no generamos y transmitimos tranquilidad a la población, todo eso se empieza a exacerbar y lo hace realmente en forma muy acelerada, y no solamente aumentan los casos de COVID-19, sino que también se agudiza la patología que no tiene nada que ver con lo infeccioso. Y esto es producto de la confusión que generan los medios de comunicación, la fuerza que hace la oposición para que al gobierno de Alberto y de Axel y demás no le vaya bien. Entonces estamos frente a una irresponsabilidad absoluta que lo único que nos está llevando es a que la curva de ascenso haga cada vez más daño, y ni hablar cuando lleguemos al pico, donde se estipula que puede llegar hasta 2.500, 3.000 personas infectadas por día en el momento del pico. Por lo tanto, Rubén, contestando a tu pregunta, considero que hoy deberíamos cuidarnos más que nunca,
yo soy uno de los que más pongo palos en la rueda de no seguir yéndonos y pasando de fase en fase, que pareciera que es un premio aquel que pasa a la fase más avanzada, y la realidad, a mi entender, que ir de fase en fase, avanzar de una fase 4 a la fase 5, lo que hacemos es poner en riesgo desde lo sanitario, entendiendo que las cuestiones económicas también empiezan a ejercer su peso en esta situación. Nosotros tuvimos reuniones estas últimas 3 semanas en el Consejo Deliberante con todas las áreas y los sectores que precisamente no podían abrir las puertas, vinculadas sobre todo al comercio, al gimnasio y demás, que no podían abrir las puertas y que estaban en una situación crítica, a punto de cerrar sus puertas y demás, y bueno, y ahí aparece esto de cómo hacemos para neutralizar la situación sanitaria y la situación económica. Creo que en un momento la gente tomó conciencia, se enfocó pura y exclusivamente en lo sanitario, y ahora empezó, apoyado por todo esto que vos decías, empezó a tomar y lograron instalar lo económico por encima de lo sanitario. Y ahí está el problema que estamos teniendo en el momento más difícil de la pandemia, que insisto, es cuando estamos por llegar al pico. Gracias, Leo. No, gracias a vos, Rubén. Muchísimas gracias, Leo, y gracias por la excelente pregunta, Rubén. Bueno, ¿quién más desea? Pablo Galarreta, adelante, te habilito. ¿Me escuchás? Sí, te escuchamos. Adelante. Sí, escucho, Pablo. Sí. Che, un gustazo y bueno, veo que muy buena compañía de compañeros presentes. Yo tengo una diferencia con lo que recién reflexionaba. Yo creo que la salud y la política no van separadas. Todo es política. Y la política que ha hecho Alberto en este país es muy diferente a la que ha hecho Trump, la que ha hecho, ¿cómo se llama?, el nazi de Bolsonaro o el tonto de Piñera. Es decir, sabemos que ellos responden a un proyecto, no sé si decir de derecha, ligado muy fuerte a intereses corporativos. Ellos no quieren, me parece, implementar o revisar lo que está en crisis en el mundo y que todos los pensadores, es decir, se están manifestando. El modelo de mundo no da para más. Creo que el virus es la manifestación, como dice Riskin, de generaciones que han abusado del combustible y los agroquímicos, y entonces se habla de que, bueno, los virus pasan de animales a humanos y de humanos a los animales. Es decir, creo que en Argentina tenemos una herencia terrible que es la de Macri, con un sistema de salud derruido, con una concentración mediática que responde a intereses políticos, económicos o económico-políticos, de un modelo de país de alta exclusión, y que hoy hacen una sinergia porque a ellos les gustaría, a mi entender, tener un Bolsonaro acá y no un Alberto Fernández. En esa línea, cuando hablan de grita, no sé, yo desde que soy chico, unitarios federales, peronistas y gorilas, es decir, siempre hubo una contradicción política de intereses en el país, y me parece que se disputan políticas. Y ahí viene a mi pregunta. Vos como hombre de la política y sanitarista, muchos pensadores están diciendo, viene un nuevo mundo, y bueno, por tu origen seguramente nacional y popular, somos personas ligadas a la planificación. ¿Cómo prevés o cómo pensás que se tendrían que empezar a construir decisiones públicas o decisiones políticas, al fin, que repiensen sistemas que ya estaban caducos, como es el sistema sanitario, que estaban bastante derruidos, y que tenemos que construir, o por lo menos Alberto ha hecho un gran esfuerzo para reconstruirlo, o debemos seguir construyendo para adelante, porque la globalización explotó en 1000 pedazos, se habla de geolocalización, es decir, del cuidado de las comunidades o localidades. Entonces, eso impone repensar los sistemas económicos, los sistemas de comunicación, los sistemas,
bueno, de salud, el tema económico, que muchas personas creen que terminando con esto del virus va a volver a una normalidad. Yo creo que hay que repensar, inclusive Lozano está hablando o están planteando lo de la renta básica universal, un ingreso de piso para que la gente no deje de consumir, y yo estoy totalmente de acuerdo, porque eso tiene que ver con la salud. Pero bueno, a mí me gustaría, como sanitarista y hombre de la política, si vos estás pensando o estás visualizando la necesidad de prepararnos para ese nuevo escenario que se viene, ¿no? Mira, Pablo, yo coincido totalmente que la política sanitaria que ha llevado Alberto y todos sus colaboradores en materia de salud, a mi entender, ha sido excelente. Sí. No fue poca cosa poder achatar la curva de entrada. Muchos dicen que se adelantó demasiado en tomar la decisión en el inicio de la cuarentena y demás. Sabemos que esa decisión temprana fue la que provocó de alguna manera el achatamiento de la curva, y de ahora en más, cualquier pico que se genere va a ser mucho menor que si no se hubiese achatado la curva de entrada. O sea, entonces, la realidad es que la política sanitaria desde un principio, a mi entender, ha sido brillante. Lo que sí creo que esto va a marcar un antes y un después, sin ningún tipo de lugar a duda, o al menos es el deseo que uno tiene de que eso ocurra. Hay mucha toma de conciencia en la gente, yo lo veo diariamente en el hospital, cómo se ha adaptado a vivir diferente a cómo veníamos viviendo, desde el saludo, desde el distanciamiento social, desde el lavado de manos. Yo te voy a ser sincero, Pablo, nosotros que estábamos en el sistema de salud y demás, hay veces que muchas veces no tomábamos ni siquiera nosotros los recaudos que se merecen tomar, y eso es muy preocupante, porque si nosotros que estamos dentro del sistema de salud, muchas veces porque estábamos apurados o por imprudencia o lo que sea, no tomábamos los cuidados, me refiero en materia de higiene, ¿sí? Imagínate lo que es una sociedad, o sea, entonces yo creo que esto, al menos dentro de la desgracia, por llamarla de alguna manera, que estamos padeciendo con esta enfermedad, por la cantidad de muertes, por cómo está. La realidad es que, en primer lugar, atacar todo lo que es el tema nutricional, como decís vos, ¿no? Hay muchísimos chicos que están en valores de desnutrición, otros que están en bajo peso, y eso obviamente tiene que ver con un contexto social, político, que hay que trabajar fuertemente para disminuir ese porcentaje, lamentablemente, de personas que se encuentran por debajo de los niveles de la pobreza, y que obviamente eso se ve reflejado en la alimentación. Y cualquier persona que sufra trastornos en la alimentación, obviamente es considerado un paciente de riesgo. Entonces, por un lado, trabajar para tratar de sacar la mayor cantidad posible de la gente, de toda la gente, que se encuentra por debajo de los niveles o los índices de la pobreza. Eso va a depender, obviamente, después de toda esta pandemia, que no va a ser un trabajo fácil, cómo se empiece a reactivar nuevamente el país. Es un momento dificilísimo, creo que van a apuntar a lo productivo, creo que van a apuntar a que las pymes vuelvan a tomar el protagonismo que tenían, y bueno, eso es una manera de generar trabajo, y el trabajo es lo que hace que cualquier ciudadano lleve su alimento al hogar. Y por otro lado, entender ya en temas
netamente, y también respondiendo a tu pregunta, en materia netamente sanitaria, tenemos que tomar conciencia de las herramientas que tenemos en lo que respecta a la prevención. Por ejemplo, la vacuna antigripal, ¿sí? Es una vacuna que la da el Estado todos los años. Tenemos una baja cobertura de personas que se apliquen la vacuna antigripal. ¿Por qué? Y porque se ha instalado en la sociedad que si me aplico la vacuna me genera una gripe, entonces ¿para qué me voy a vacunar la gripe? ¿Para qué me voy a vacunar si me va a hacer mal? Porque está instalado de que no es tan necesario. Nosotros lo que hicimos acá fue, en primer lugar, dentro de este contexto de pandemia, fue vacunar a los mayores de 65 años. Fue la prioridad número 1. Salimos a vacunar todos los mayores de 65 años y lo hicimos domicilio por domicilio. Fue una vacunación domiciliaria. Y en segundo lugar, pusimos como prioritario a aquellos pacientes, independientemente de la edad, que cuentan con factores de riesgo. O sea, que en un momento determinado teníamos vacunados a todos los mayores de 65 años, más los que presentan factores de riesgo, que son los que tienen más posibilidades o más probabilidades de contraer esta infección. Y después, cuando teníamos cubiertos esos dos grupos que considerábamos de mayor importancia, empezamos a vacunar al resto de la población a edad joven, sin factores de riesgo, entonces llegamos así casi a una cobertura del 95% de la población. Nos falta ese 5% que creemos que en 10 días tenemos cubierto toda la población de Las Flores con la vacuna antigripal. Perfecto. Bueno, nos quedan muy poquititos minutos. La verdad que la charla está interesantísima y me gustaría que hubiera más preguntas, pero no nos da el tiempo. Así que bueno, me gustaría que Víctor y Leo también, desde ya, que entre los dos hagan el cierre de esta hermosa charla, que me hubiera gustado, la verdad, que durara 2 horas. Yo le doy la palabra a Víctor, es un honor escucharlo. Bueno, no, es tuyo. Hay días muy buenos. Bueno, que agradecidos nuevamente agradecerte tanto, darte tantos deseos, y que vos, que ya formás parte de nuestro equipo, sigamos adelante. Y recordemos que, como siempre, nosotros miramos muy el futuro, y tenemos una charla también que va a ser brillante, que va a dar Pablo